porque el Ministerio de Ambiente y la ANDI han lanzado una resolución para incentivar el reuso de aguas residuales. Estoy leyendo, por ejemplo, en este momento abro la página de La República, nuestro diario hermano, que recuerda que han presentado conjuntamente el Ministerio de Ambiente y la ANDI la resolución que reglamenta el uso de aguas residuales en el país. Ojo, es un asunto bien interesante, es una alternativa para zonas de escasez de agua y a la que podrán aplicar las empresas de acueducto y otros usuarios del recurso hídrico. Saludamos al ministro de Ambiente a esta hora aquí en RCN, Carlos Correa. Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes en el día de hoy. Gracias por su tiempo. En la práctica, porque sé que esto le interesa a mucha gente, ¿en qué consiste este instrumento para aprovechar mejor los recursos naturales a partir del uso de las aguas residuales? Bueno, Juan Manuel, esta es una resolución muy importante y creo que aquí en el centro tenemos que poner el recurso natural, el agua, para protegerla y la resolución lo que hace, primero conceptualmente establece una diferencia entre lo que es el reuso del agua y la recirculación y le permite a las empresas tomar esa agua de la fuente, vamos a poner, como decías, en la práctica, por ejemplo, una termoeléctrica, toma el agua para enfriamiento de todos sus equipos de producción, luego trata esa agua y puede recircularla en otros procesos de la misma actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que coge el agua y puede regar el espacio público, regar las vías o alguna otra actividad que necesite agua dentro de su proceso. Y en el caso de reuso, consiste en darle un uso distinto a las aguas residuales. Y la resolución lo que dice es que se puede usar en procesos agrícolas y en procesos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, luego de haber tomado el agua, o por ejemplo una petar que toma el agua servida de una ciudad, la trata y luego de eso la puede enviar a un distrito de riego, por ejemplo. Por supuesto, con todas las condiciones y las características establecidas. Entonces, a un distrito de riego la puede enviar a regar el espacio público de las ciudades, que también se hace bastante costoso. Y esto es la forma de hacer reuso. Entonces, Sí. aquí estamos protegiendo el agua, bajándole esa presión a la fuente hídrica y reutilizándola nuevamente. Ministro, ¿le parece si yo le hago una pregunta sobre lo que ocurre hoy en día? A ver si entiendo lo que usted está diciendo que se hizo con esta resolución. Supongamos que hay una ciudad, que puede ser, qué sé yo, Bogotá, Barranquilla, que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, como usted dice, y allí trata gran parte de las aguas servidas de la ciudad. Y cuando la limpia esa agua, lo que hoy en día ocurre es que esa agua vuelve al cauce, por ejemplo, aquí en Bogotá, del río Bogotá, y no se usa. La resolución lo que permitiría es que si tiene las calidades, esa agua la puedan utilizar, por ejemplo, para regar qué sé yo, los separadores, Claro. o incluso para un cultivo. El espacio público incluso lo ha dicho. Juan Manuel, esa es la pregunta que claramente explica esa resolución, así como tú lo has dicho. Hoy, después de tratar esa agua, se va nuevamente a la fuente. Entonces, en ese caso, al río. Hoy ya no hay necesidad de llevarla nuevamente a la fuente, de hacer el vertimiento, sino que lo puede reutilizar en esos procesos que tú mencionas. Por ejemplo, regar el espacio público, los separadores, puede ir a el sector agrícola, por ejemplo, a un distrito de riego, y esto garantiza agua 24 horas al día, 24/7, por ejemplo, en las épocas de sequía, un distrito de riego perfectamente puede hacer uso de eso. Entonces, fíjate que el agua está quedando en el proceso y no se está yendo a la fuente. Entonces, este tipo de empresas, llámese de servicios públicos, industriales, están reutilizando agua y no están sacando agua de la fuente constantemente. Así como lo acabas de describir,
y aquí lo que buscamos es precisamente bajar esas presiones sobre las fuentes de agua y entrar a toda esa estrategia conocida que es de economía circular, ¿sí? Circulando Sí. en el mismo proceso o en otro proceso, haciendo reuso, llámese agricultura o industria. Profe Restrepo, usted quiere hacerle otra pregunta al ministro, ¿no? Sí, ministro. Este tipo, o sea, ¿cómo se financia este reuso? Esto, por ejemplo, genera un incentivo para que las industrias o las administraciones locales no tengan que pagar, por ejemplo, un cargo de uso por esa agua. No, aquí la empresa es quien finalmente está teniendo un beneficio económico porque no está tomando más agua de la fuente, sino que está utilizándola internamente para sus procesos. Entonces su consumo de agua va a bajar, va a disminuir. Entonces hay un impacto económico en los costos de estas empresas y al mismo tiempo tiene la posibilidad de llevarla a otro uso. Y ahí pues el otro usuario, llámese un distrito de riego, llámese un municipio que quiere hacer uso de esas aguas para regar el espacio público, debe sacar una concesión de agua, ¿sí? Con la corporación. Y de esa forma puede utilizarla. Al mismo tiempo, también mencionabas un tema de tasas. Y ahí podemos ver, por ejemplo, la tasa de uso de agua. Si hoy una empresa está vertiendo el agua nuevamente a la fuente, está pagando una tasa de uso de agua. Entonces, ahora, como la va a reutilizar, va a pagar menos tasa, ¿sí? Porque está vertiendo menos agua a la fuente. Entonces, hay un ahorro en costos muy importante en la aplicación de esta resolución para las empresas que hagan reutilización o reuso. Tiene un impacto bastante importante. Ahora la tarea es llegar a todos los sectores. Esto lo hicimos el día de ayer con la ANDI, para ir a todos los sectores industriales, agrícolas. Mira, por ejemplo, en Colombia se utilizan 16.000 millones de metros cúbicos por año en el sector agrícola. Sí. Y parte de esta demanda podría cubrirse por medio de reuso de agua. Uno lo que está generando aquí es una nueva fuente de abastecimiento y sobre todo en zonas de escasez de agua que van a tener agua permanente para poder hacer esas actividades. Claro. Pues ministro, gracias por explicarnos este instrumento bien interesante para el aprovechamiento de los recursos naturales, como lo dice usted, bajo el modelo de la economía circular. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan Manuel, y todos a cuidar el agua. Un abrazo. Y de esta manera se le quita presión, como dijo usted, profe, a toda esta necesidad que hay de hacer un buen uso del agua y protegerla y poder reutilizarla, poder encauzarla y sobre todo generar un beneficio económico para estas empresas. En ciudades como Santa Marta o en, por ejemplo, lugares como aquí en el norte de la sabana de Bogotá, por ejemplo en Tausa, Sutatausa, donde hay este tipo de combinación de actividades agrícolas, centros poblados que requieren obviamente agua potable para el consumo y además hay actividad agrícola, hay conflictos por el uso del agua. En el caso del departamento del Magdalena, pues son serísimos, son gravísimos. En Tolima también, las zonas arroceras. Por ejemplo, en las zonas arroceras, incluso en el llano, y hay escasez de agua, y por eso hay unos conflictos muy fuertes. Esta resolución puede contribuir a que se resuelvan esos conflictos bajando la presión sobre la demanda que compite por el agua en esas zonas. Me parece una muy buena iniciativa y claro, también aquí le compete a las administraciones locales pues estar muy pendiente de poner en práctica esto, garantizando que el agua que se reuse pues tenga las condiciones, sobre todo para consumo humano o para utilizarla en otras actividades agrícolas, por ejemplo.